El leviatán, el monstruo marino que habita en las profundidades del mar. El leviatán. ¿Alguien los conoce? Muchos han oído hablar de este monstruo marino que solo Dios podrá destruirlo. Que solo Dios podrá destruirlo y que dice la palabra que está atado en las profundidades del mar y que solamente Dios puede desatarlo. Cuando habla de atar y de preso, no se habla de cadena literal, sino de espacio, que Él no puede salir de ese espacio, ya que Dios tiene el control de todas las cosas y Dios es que conoce hasta dónde puede llegar este monstruo marino. La Biblia nos da detalle de este monstruo marino y habla de él y dice que es un animal feroz, es un animal que nadie puede hacerle frente, hablando de humano. Génesis 1:21, que también fue creado por Dios este monstruo marino. Cuando Dios dice en Génesis 1:21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, está ahí la respuesta en cuanto a quién creó al leviatán. Muchos preguntan y dicen que ¿cuántos leviatán habían? Algunos dicen que habían dos y que había una hembra y un varón, y la hembra fue destruida en Salmo 74, 13, 14. Este es el apoyo que ellos tienen: aplastaste la cabeza del monstruo leviatán y lo diste por comida a la fiera del desierto. En pocas palabras, muchos dicen que Dios mató la hembra, que le aplastaste la cabeza, un animal policéfalo, cabeza de leviatán. Entonces la palabra dice que fue aplastada la cabeza, que Dios los destruyó y se lo dio de comer a los otros animales, dice la palabra de Dios. Entonces podemos ver por medio de la palabra de Dios de que el leviatán existe y que está en las profundidades. Dios habló de esto a Job allá en Job 41, haciéndole cierta pregunta a Job de que si él podría con el leviatán, si él puede atarle la lengua, si él puede agarrarlo con gancho, que si él podría hacerle tales cosas a el leviatán, dando a entender de que Job no podía hacerle frente, ni ningún ser humano puede hacerle frente, ni tomarlo como mascota para su niño, porque es una fiera, es un animal salvaje, es un monstruo marino. No podrá atravesar su cuero con flecha. Si llega a ponerle una mano encima, te dará tal batalla que no olvidará y nunca más volverá a hacerlo. He aquí que la esperanza, porque aún los monstruos marinos que están debajo del mar le tienen miedo al leviatán y no pueden hacerle frente. Nadie en todo el mundo podrá hacerle frente según la palabra de Dios. La Biblia es clara. Muchos pueden decir se trata de una analogía, que se trata de algo no literal, sino figurativo. Pero es que Dios está dando detalle específico del animal y dónde habita. Está dando fuerte detalle de qué se trata este monstruo marino. ¿Qué es este monstruo marino? Hacerle frente. Job 41, 18 dice hacerle frente, según la palabra, y en Job 41, 19 también da unos detalles de que tiene cabeza y de que sale algo de su boca, dando a entender de que no es figurativo. No hay en la tierra nada que se le parezca. Hace frente aún lo más arrogante y el rey de toda la fiera. Es el rey de toda la fiera marina, de todo lo que hay debajo del mar. Aún en el mar hay lugares donde el hombre no ha podido pisar todavía. Hay lugares que el hombre no ha llegado allí. No ha llegado el hombre allí.
¿Cuándo será el fin de este Leviatán? No lo sabemos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y el Leviatán serpiente tortuosa, y lo matará. Aquí surge una pregunta. ¿Dios matará al Leviatán con su espada? ¿Tiene Dios una espada? Claro que sí. La palabra de Dios en Hebreo 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuéstanos. Efesios 6:12 también da detalle y dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En poca palabra, con su palabra, Él destruirá al Leviatán. La palabra